Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cali Hoy Entrevistas. En nuestro tema central, hoy abordaremos la importancia del periodismo en el posconflicto. Y para profundizar sobre el tema de hoy, hemos invitado a la profesora Olga Grace Bear. Antes de saludarla en el estudio, yo quiero invitarlos a que veamos una nota de presentación sobre su trayectoria. Olga Bear, escritora y periodista colombiana, dedicada desde hace 40 años a la prensa, la televisión, la radio y los nuevos medios digitales. Ganadora de múltiples premios de periodismo como el Simón Bolívar y el Círculo de Periodismo de Bogotá. En su rol como escritora, ha publicado 6 libros referentes a la investigación periodística. Además de dedicarse al periodismo y a la escritura, se ha desempeñado como docente universitaria de facultades de comunicación en instituciones como la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es docente en la Universidad Santiago de Cali, en donde dirige la unidad de medios de la Facultad de Comunicación y Publicidad. Además, es profesora en la maestría en periodismo de la Universidad ICESI. Hace muy poco hizo el lanzamiento de su nuevo libro, Pistas para narrar la paz, periodismo en el posconflicto, en coautoría con Gina Morelo y Gloria Castrillón, quienes también, en conjunto con Olga, hacen parte de la organización gremial Consejo de Redacción, coeditora de este libro en cooperación con la Fundación Konrad Adenauer. Este texto asume la temática de la paz y cómo los periodistas están en la obligación, no solo de narrar el conflicto, sino de ayudar a los colombianos a entenderlo. Como ustedes pudieron ver, hoy nuestra invitada es precisamente una de las autoras de esta publicación y con ella, por su trayectoria, vamos a profundizar específicamente sobre cuáles son esos desafíos que tienen los medios de comunicación y los periodistas en un contexto tan complejo y en el que Colombia está hoy frente a un tema relacionado con el posconflicto y los diálogos de paz. Bienvenida, profesora Olga Bear. Bueno, muy contenta de estar aquí hoy con ustedes para hablar de un tema que verdaderamente me apasiona, que es no solamente la paz, sino la función que debemos desempeñar los periodistas en épocas difíciles como el conflicto, la transición que se nos viene encima a partir de la firma de los acuerdos de La Habana y la construcción del posconflicto, porque no podemos decir que hoy se firmó la paz y mañana amanecimos con posconflicto. Esto es un proceso que hay que construir entre todos los integrantes de la sociedad y uno de esos sectores es el periodismo. A veces nos enseñaron, creo que debido a la influencia del periodismo norteamericano, que era un periodismo que tomaba distancia, que veía los toros desde la barrera, ese periodismo de los años 70 que hablaba de la objetividad, se nos ha enseñado que nosotros tenemos que estar por encima o a un lado de la realidad nacional. Cuando vemos la cifra de periodistas perseguidos, exiliados, censurados, asesinados, que han perdido sus puestos de trabajo por su compromiso con la verdad, entendemos que nosotros también estamos inmersos en el conflicto y somos parte de la solución. Entonces, al ser parte de la solución, tenemos que empezar a pensar en cuál es nuestra misión. Y nuestra misión fundamentalmente es contribuir a la paz de nuestro país. Hasta hace un tiempo, digamos, habían esfuerzos importantes en el ejercicio de la profesión, pero más relacionado con periodismo de guerra. Hoy ustedes están en un esfuerzo y sobre todo siendo ustedes mujeres, reconocidas periodistas, un poco por migrar hacia otros lenguajes, otras narrativas, otras historias. Ese es uno de los desafíos en el ejercicio de la profesión, pasar de esa idea del periodismo de guerra, del cubrimiento de la noticia a otro tipo de escenario. Sí, yo creo que, como lo he acuñado en este libro y en general en todas mis apariciones públicas, tenemos que cambiar el chip mental que tenemos nosotros muy interiorizado y que obviamente también nuestros jefes lo tienen. Entonces, lo que ha vendido, lo que ha generado rating en las últimas décadas es sobre todo la estadística de la guerra, lo mediático de la guerra, lo inmediato, las historias de paz. Se ha entendido que no son taquilleras, que no son vendedoras, que la gente de pronto cambia de canal o cambia hacia otra página, ya sea en lo digital o en lo escrito, que cambia de emisora, porque son esas historias que no generan emociones de pronto. Siempre la guerra es más vendedora que la paz.
Entonces, nosotras hemos dado un paso adelante para ese proceso de construcción de una nueva narrativa, de una nueva forma de contar lo que nos ha sucedido y lo que está por suceder. Y en Consejo de Redacción, que es una organización gremial que reúne a más de 150 comunicadores y periodistas, investigadores de Colombia, hemos generado una dinámica que ha sido soportada, que ha sido respaldada por organizaciones importantísimas de Europa que le copian al tema de la paz y del posconflicto, como la Konrad Adenauer, como la Deutsche Welle y otro tipo de organizaciones de Alemania, de Suecia, de Dinamarca, de los países escandinavos, Noruega, España, Francia, en donde entienden la diferencia, porque ellos han vivido 2 guerras en Europa, las vivieron terribles guerras del siglo XX, ellos entienden la diferencia de un país en guerra a un país en paz. Entonces, nosotras y un equipo importante de periodistas, José Navia, Jorge Cardona, del Espectador, bueno, los periodistas que hemos cubierto la guerra, nos capacitaron los alemanes para empezar a enseñarles a los periodistas, sobre todo los de la región del conflicto, a contar las historias, a que la verdad florezca y esa verdad permita que sanen los corazones, que haya restablecimiento de derechos para muchas personas y que esas historias permitan construir un lenguaje de paz. Estamos recorriendo el país, capacitando periodistas de Arauca, de Putumayo, norte de Santander, Caquetá, Guajira, Cesar, Sucre, Córdoba, también en las grandes ciudades. Por ejemplo, tenemos talleres como el que estamos dictando esta semana para periodistas de diferentes lugares, entre los cuales están periodistas vallecaucanos, caucanos, que han sido también tan tocados por la guerra, por el conflicto, y que quieren contar estas historias, que tienen a los protagonistas en sus manos, al lado de ellos, viviendo con ellos, para que aprendamos a contar estas nuevas historias. Aquí hay una apuesta que veo yo, que ustedes vienen trabajando, y bueno, y ustedes en sus diferentes publicaciones, de pasar de lo tradicional noticioso como un género que quizá tiene mucho más cabida, a darle mucho más espacio a esos géneros que a veces se empiezan a perder en el día a día de la chiva, y es como echarle mano al reportaje y a la crónica como esos géneros duros que a veces están mucho más ligados a lo literario y que se convierten en un recurso importante para narrar esas historias que, a pesar de que son de guerra, son historias de esperanza. Claro, nosotros una de las cosas que detectamos es que los periodistas pueden tener toda la intención, pero si no logramos convencer a los jefes, los temas no pasan, y seguimos en la estadística del muerto diario, y seguimos, si somos visuales o audiovisuales, retratando la sangre de la guerra, y seguimos entrevistando a los mismos 3 o 4 que se oponen a la paz. Entonces, estamos capacitando también directores de pequeños medios o de medios regionales, y estamos capacitando también a editores a lo largo y ancho del país, porque en las manos de los editores y de los directores está abrir esas páginas, abrir esos espacios para que estos periodistas puedan retratar y puedan contribuir a contar estas historias, encuentren a las víctimas, ¿por qué no encontrar también a los victimarios y tratar de entender qué fue lo que nos pasó y por qué nos pasó? Antes de continuar ampliando un poco la información, vamos a un breve corte, pero ya volvemos. Regresamos con Cali Hoy Entrevistas. Hoy estamos abordando el tema sobre la importancia del periodismo en el proceso y en el posconflicto. Estamos con la profesora Olga Bear. Olga, usted mencionaba un poco esa necesidad de no solamente persuadir, sino de concientizar, que es otra cosa. Y hay que empezar a concientizar precisamente a los editores, al medio en sí mismo, porque muchas veces uno en el ejercicio de la profesión se puede ver enfrentado a que quizá esa buena intención del periodista rompe con la línea editorial del medio.
¿Cómo se hace entonces también para dar esas pistas precisamente a que estas historias tengan cabida en los grandes medios? Bueno, yo creo que ha habido algo positivo además de todo, y es que en el gobierno nacional del presidente, como le dice Antonio Morales, el compañero presidente ahora, porque se le metió a La Paz, como que han entendido también la necesidad de abrir estos espacios, y ellos mismos están haciendo rondas, no solo de negociaciones en La Habana, sino rondas de persuasión con los dueños de los grandes medios, que en el fondo además son los dueños de los grandes monopolios económicos y financieros del país, y directores de medios. Entonces ellos como que están trabajando esa superestructura. Nosotros estamos trabajando a nivel de editores y periodistas. ¿Y qué estamos haciendo? Cuando los reunimos, voy a dar el ejemplo del taller que estamos dictando esta semana. Reunimos a 4 editores y 4 periodistas y los entremezclamos para trabajar solamente 4 historias. Entonces el editor tiene que volverse de nuevo reportero, entender la dinámica, entender a los protagonistas, ¿sí?, de sus historias, ir a los sitios, hacer la reportería. Entonces nosotros lo que hacemos en este momento es crear como la matriz, esa gran matriz de lo que es la estructura de la historia. Y una vez nosotros hagamos eso, esos editores con esos reporteros o periodistas tienen que trabajar mancomunadamente para producir estas historias. Ellos hacen como un primer avance en estos 2 días de trabajo, y una vez terminan de desarrollar su matriz, de completarla, ellos someten estas ideas a la financiación, en este caso de la Agencia de Cooperación Noruega, y la Agencia de Cooperación escoge las mejores. Entonces les da 6 meses de dinero, de recursos, y les garantiza la publicación, de tal manera que ellos pueden rodar sus historias. Al poder ellos rodar sus historias y al convertir al editor en reportero de nuevo, se abre esa ventana. Entonces es de una manera proactiva, pero al mismo tiempo es de una manera aterrizada en el día a día, que nosotros hacemos que el editor entienda la misión que tiene, que no es una misión del bolsillo, es una misión de patria, es una misión de nación. Hay una cosa interesante en la publicación del libro, y que uno lo nota en las historias que aparecen aquí, y es que hay una, diría yo, reconocimiento, no solo por ese medio masivo grande, tradicional, de las casas editoriales, pues que además sabemos que tienen importante participación del gremio económico, sino también otro tipo de expresiones, quizá mucho más ciudadanas, cívicas, comunitarias, pero que tienen un papel importante y también se enfrentan a este desafío del periodismo en el posconflicto. ¿Cuál es su perspectiva ya de ese reconocimiento, de ese otro tipo de expresiones? Mire, yo creo que el siglo XXI marca la diferencia frente a todo lo anterior. El primer elemento del siglo XXI es la masificación de la Internet. Y al tener la masificación de la Internet, tenemos 2 frentes de difusión, que esos 2 frentes de difusión le dicen a los grandes medios: si ustedes no lo publican, salados ustedes, como dicen en Centroamérica, se fregaron, nosotros sí lo vamos a publicar. Un frente son los nuevos medios digitales, los blogs, ese tipo de estructuras un poco más organizadas. Y el otro frente, la otra línea, está en las redes sociales. Entonces, por ejemplo, nosotros como que estimulamos mucho a todos los periodistas con quienes tenemos contacto para que creen sus propias dinámicas. Entonces ellos ya pueden publicar historias completas por Facebook, las pueden colgar si son visuales o auditivas, audiovisuales o auditivas, en YouTube, pueden crear sus propios canales. Ya sabemos que, por ejemplo, un periódico puede tener 10,000 lectores un día, o 15,000 lectores, 20,000 lectores un día. Pero si usted logra construir una historia viral que la ponga en YouTube, va a tener 1 millón de visitas en una semana. Entonces, la riqueza que aporta la Internet para la democratización del ejercicio periodístico es algo inigualable. Entonces, yo creo que ahí, en esas nuevas tecnologías, tenemos elementos fundamentales para poder llegarle al país completo, al mundo entero, y para poder posicionar un nuevo discurso.
Es un desafío para los periodistas aprender a llegarle a esas historias. Lo digo porque muchas veces encuentra uno que el periodista cumple su función con ir, tomar la nota, hacer la entrevista y volver a salir. Aquí la apuesta es un poco un compromiso que va más allá de ir a hacer el registro de la información. Claro, yo a eso le he acuñado un término que para los extranjeros es muy chistoso. Y que, por ejemplo, cuando he conversado con los grandes periodistas alemanes, dicen, yo he hecho eso, yo lo hice en Irak, yo lo hice en Brasil, yo lo hice en África. Yo les digo, nosotros tenemos que pasar del periodista paracaidista al periodista que hace su inmersión dentro de esa realidad. Entonces, el periodista que usted menciona, Liliana, es el periodista paracaidista, que va, se mete al lugar, 2 días, lo cubre y se devuelve. Y además se cree el cuento, se cree que se volvió un experto en Caguán, experto en petróleos, experto en marchas de protesta, experto en narcotráfico, experto en paramilitarismo, porque estuvo allá unos días, de pronto ha ido 2 o 3 veces por 2 o 3 días, y ya, si usted le suma la vivencia, el gasto de la suela de los zapatos, como dice Alberto Salcedo Ramos, que me fascina ese concepto, no suma ni 10 ni 15 días en toda una historia profesional y se volvió experto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que romper, el criterio del periodismo paracaidista, que es tan estimulado por los grandes medios, sobre todo por la televisión. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, un periodista como José Navia, que es un experto en el Cauca, que es un experto en indígenas, en cultivos ilícitos en el Cauca, experto en paramilitarismo y guerrilla en el Cauca, experto en Toribío, que es uno de los escenarios del conflicto más tremendo, más visible. Y usted le pregunta, él no solamente nació en el Cauca, sino que ha vivido en su mundo profesional una gran serie de vivencias porque está inmerso dentro de esa población, porque ha convivido con esos pobladores, con las víctimas, y ha conocido también victimarios, y ha conocido también a los que están indiferentes, o a los que se hacen los de la vista gorda. Entonces, ese es el periodismo que tenemos que hacer, ese periodismo que logra insertarse dentro de las comunidades, que entiende a los pobladores, que entiende por qué el victimario hizo lo que hizo, sin juzgarlo y sin justificarlo, ¿sí? Pero hay que entender para que la población civil también entienda por qué el criminal hizo lo que hizo, y esa es una forma de no solamente restaurar derechos, sino de restablecer la tranquilidad en el alma. Bueno, nuevamente vamos a un breve corte y regresamos con esta interesante conversación que tenemos hoy con la profesora Olga Bear. Regresamos con Cali Hoy Entrevistas. Estamos abordando el tema sobre la importancia del periodismo y ese papel protagónico que tiene también en todo este contexto colombiano. Profesor Olga Bear, me llama mucho la atención, usted nos está mencionando cómo hay que hacer un poco ese cambio de chip. Ya no se puede hacer el periodismo tradicional, sobre todo para abordar temas tan complejos como el posconflicto o incluso la guerra misma. Hay una necesidad de que en el ejercicio de la profesión se entiende que hoy más que nunca es importante hacer investigación periodística. Sí, yo creo que además de empezar a recuperar géneros como la crónica y el reportaje, hemos recuperado algo que estaba casi perdido o que era como una golondrina haciendo verano, ¿sí? Que es la investigación periodística. Yo creo que hoy la comunidad nacional e internacional quiere saber mucho más. Quiere pasar más allá, como decía yo, de la estadística, del muerto diario, del evento específico, de la emboscada, y quiere tratar de entender. Y para poder entender hay que contextualizar, hay que profundizar, hay que utilizar todas las herramientas del periodismo investigativo. Cuando nosotros dictamos los talleres, a mí una cosa que me asombra muchísimo es que cuando tratamos de sistematizar la estrategia pedagógica, vimos que tenemos que dar 21 pasos, o sea, 20 pasos
para que el 21 se llame publicación. Hoy el periodista da 2 o 3 pasos. El primero, sentarse en su escritorio. El segundo, prender su computador y ver qué comunicados le llegaron. El tercero, darle la vuelta al comunicado según el formato del medio. Y el cuarto, ir a grabar el off o irse a parar delante de un escenario desde donde va a contar, va a echar el carretazo, como digo yo, de ese evento. Entonces, esos 2 o 3 pasos no le dicen nada al público. Cuando yo hablo con la gente, con el público, digamos, con personas del común, me asombra cuando dicen, uy, yo no quiero ver más esos noticieros. ¿Y por qué? Dice, pues porque son un mundo de accidentes de tránsito, el muerto, la cámara de seguridad, ese es uno de los 3 pasos también, policía, mándemelo de la cámara, entonces el ladrón diario, que siempre es el ladrón detectado e identificado, pero nunca capturado. Entonces lo vemos 10 veces haciendo lo mismo, ¿sí? Y eso es la gran noticia. Entonces, yo creo que esos medios van a ir quedando relegados. Me parece que, por ejemplo, en la región, nosotros tenemos noticieros que tratan de seguir un camino diferente, tenemos programas en Telepacífico, por ejemplo, en donde tratamos de contar una realidad diferente. Yo cito el programa hermano de este, que es Cali Hoy Crónicas, programa en el cual nosotros dedicamos muchísimo tiempo a contar la realidad, que no es solamente la realidad del conflicto bélico, o sea, la realidad de la guerra, sino que la realidad social que crea un caldo de cultivo que permite que esa violencia aflore y se sostenga, ¿no? Usted, en su trayectoria, ese paso por la docencia ha sido muy importante. En este contexto de entender el desafío que tienen los medios de comunicación y los periodistas frente al conflicto, ¿qué papel tiene la academia en ese proceso de formación de esas nuevas generaciones de profesionales? Yo creo que es fundamental y lo estamos viendo con los periodistas jóvenes que salen a los medios. A veces los periodistas nuestros, los egresados nuestros, como a todos los jóvenes, les cuesta mucho trabajo como encontrar ese medio en donde pueden tener su primer empleo. Incluso en las prácticas hay como una constante de los medios, que los medios tienen sus cupos para sus periodistas, que es cuando estos muchachos terminan las prácticas, en muchos casos les dicen, ¿cómo quisiera yo que te pudieras quedar? Es que me fascinaría poder contratarte, mira, te pongo en lista de espera. Nosotros tenemos, por ejemplo, periodistas que ni siquiera se han graduado y que ya están insertados laboralmente, por ejemplo, trabajando con adolescentes que han cometido graves delitos, y nuestros periodistas están haciendo comunicación y periodismo desde los centros en donde estos muchachos se están resocializando. Estamos creando una nueva generación de periodistas con sentido crítico, con esa capacidad de reflexión y de análisis, con manejo de géneros periodísticos, con manejo de los medios también, audiovisual, digital, prensa, radio. Creo que nosotros estamos sembrando esa semilla y esa semilla va a ir desarrollando esa planta simultáneamente con el posconflicto. Yo le tengo mucha fe a los periodistas, a esos 20 o 30 periodistas que están saliendo al año en nuestra facultad, por ejemplo. Y no es solamente en la nuestra, aunque aquí en la Universidad Santiago de Cali el énfasis en lo social, en el compromiso con la responsabilidad social, con la realidad de nuestro país y con la paz, es no solamente ineludible, sino que es una directriz que tenemos desde la rectoría, o sea, de arriba hacia abajo, tenemos ese mandato. Y los estudiantes lo han entendido, y yo creo que a la vuelta de 10 años nuestros periodistas van a ser de los mejores para manejar el tema del posconflicto. Pues, profesora Olga, le agradecemos muchísimo con estas importantes reflexiones. Sea esta la oportunidad para invitarlos a ustedes entonces a que tengan el placer, yo ya lo hice, de consultar, de leer el libro Pistas para narrar la paz. La verdad es que es una herramienta de trabajo para los que ejercen la profesión y para los que no también, porque es muy rico la lectura de estas historias. Así que pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, ha sido un placer, y 2 cuñitas. Una, que este libro va a salir en versión digital en los próximos meses, porque no es un libro que se venda, este libro no está a la venta, es un libro para capacitar
a quienes están interesados en narrar el posconflicto. Entonces la primera cuña es que en algún momento les diremos cuál es el enlace para que puedan entrar a la versión digital, y que desde la academia, las universidades, los centros de investigación, los profesores que estén interesados en tener esta herramienta, simplemente se comunican con Consejo de Redacción, lo pueden encontrar por internet, en Google, se comunican con nuestros directivos allí y les van a facilitar el libro sin ningún costo. Bueno, pues con esta importante invitación yo los dejo por el día de hoy, pero antes de irnos hay información de interés de la Universidad Santiago de Cali, porque la Santiago es calidad en investigación. Ante un grupo de docentes, egresados y estudiantes de la Universidad Santiago de Cali, se presentó el documental Río Arriba, Memorias del Conflicto. Esta producción cuenta la historia sobre la recuperación de la memoria colectiva de víctimas del paramilitarismo en Santander de Quilichao en el periodo comprendido entre 1999 y 2005. Es un intento, digamos, por recuperar del olvido esos hechos que ocurrieron en Santander de Quilichao, más exactamente en las veredas circunvecinas, y digamos, no se trata de recordar para revivir los hechos que atemorizaron a la población, sino que se trata de recordar precisamente para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. La realización de este documental tomó más de 2 años de investigación, comenzando en 2012 y culminando con la socialización de la comunidad durante el 2014. El proyecto fue realizado por el Grupo Semillero Jicobi de la USC, en asocio con Colciencias y liderado por el docente Fernelly Domínguez, junto a las jóvenes investigadoras Lorena Calapsú y Jennifer García. En este momento nos estamos concentrando en la parte de Santander de Quilichao y Florida para empezar a recuperar la memoria colectiva que tiene que ver con las víctimas del paramilitarismo en Colombia, más exactamente en la región de Valle y Cauca. Se hizo una puesta en común con la Mesa de Víctimas de Santander de Quilichao y ellas dieron su aval, reconocieron el trabajo y que les servía realmente para lo que es reivindicar o restaurar sus derechos, ¿no? Es una pieza que buscaba primero visibilizar la experiencia de las víctimas, la tragedia que ocurrió en Santander de Quilichao. Esta es una pieza audiovisual que busca mostrar la experiencia que vivió este grupo de personas en medio de la tragedia, que además puede servir como instrumento para defender sus derechos ante la actual ley de víctimas.